Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un video reciente, Juan Manuel Prea nos hizo este comentario. Qué linda profecía, qué dolor llegar ahí mismo por fuerza, que por fuera de la sabiduría. Nos está diciendo que en una época tremenda y terrible, la que va a venir antes de la época de paz de la era mesiánica, uno puede obtener dos caminos. Uno es el camino del shalom, de la sabiduría, de hacer las cosas bien, y otro es el camino del sufrimiento. Y como estuvimos viendo, el mundo se va dirigiendo hacia la época mesiánica por el camino del sufrimiento, y por eso dice, por una parte, qué linda profecía, porque la era mesiánica es de paz, de prosperidad, de bendición, de entendimiento, de armonía interna y externa, pero al mismo tiempo que dolor llegar ahí por fuera de la sabiduría. Dice una gran verdad Juan Manuel, diciendo, mejor ir por el lado correcto en vez de por el lado negativo. Vayamos por la construcción del shalom en vez de todo lo contrario. Una gran observación de parte de Juan Manuel, sin duda, una gran cuestión que tenemos pendiente los seres humanos, porque parece como que si escogiéramos siempre el camino negativo en vez de ir por el camino positivo. Por lo tanto, con gran sabiduría también, con gran astucia, porque no quiere sufrir, Juan Manuel nos pregunta, ¿cómo podemos construir shalom? Y luego nos dice, gracias por la lectura, de nada, un placer. Sobre construir shalom hemos escrito decenas y decenas de textos en serjudío.com, decenas. Pero lo voy a traducir muy brevemente, para lo cual vamos a ver qué dice el profeta Miqueas, y lo voy a poner en una traducción que no es judía, una traducción moderna, hecha por gente no judía. ¿Para qué? Para que nadie diga que estamos manipulando los textos. Y vemos que aquí Miqueas, en el capítulo 6, en el verso 6 dice, ¿con qué me presentaré a Dios y me postraré ante el Dios de lo alto? Acá el pueblo judío, la persona judía, la persona de bien, cualquiera, se pregunta, ¿qué es lo que yo necesito hacer para estar delante de Dios? Sabemos que delante de Dios estamos todo el tiempo, pero acá la pregunta es, ¿cómo puedo tener yo una conducta digna? ¿Qué es lo que me permite ser aceptado por Dios en mi conducta? En vez de estar diciéndome, bueno, podés mejorar aquí y allá, es, ¿qué necesito yo mostrarle a Dios como una credencial de que estoy haciendo las cosas bien? ¿Acaso me va a decir cumplir 613 mandamientos el pueblo judío, cumplir 7 mandamientos cada uno de los gentiles? ¿Me va a decir tener fe, creencia, seguir un ritual, hacer liturgia? ¿Qué me va a decir Dios a través de su profeta de la verdad, Miqueas? Y eso es lo que está preguntando. ¿Con qué me presentaré ante Dios? ¿Qué tengo que hacer para arrodillarme ante este Dios? Y pregunta, ¿me presentaré delante de él con holocaustos? Holocaustos era una antigua ofrenda que se hacía en el templo. No es el pueblo judío siendo incinerado, perseguido, etcétera, en la Shoah. El holocausto era una palabra que existía antes, era un sacrificio de un animal, una ofrenda que se llevaba al templo, que era holocausta, significa quemada completamente. En otras ofrendas de asaditos, parte comía el ser humano que lo ofrecía, parte comía el Cohen, el sacerdote que trabajaba en el templo, y parte era ofrendado a Dios. En el holocausto es una ofrenda completa a Dios, se quema todo el animalito. Con becerros de un año, llevarle animalitos que sean maravillosos, tiernitos, jugosos, para que Dios se deleite comiendo carne. Eso es lo que Dios quiere. Quiere nuestros sacrificios, no sacrificios de conducta, sino sacrificios materiales, de hacer cosas para que Dios se quede contento, que hacemos la liturgia, los rituales, las supersticiones, los amuletos, todo eso. ¿Se agrada el Señor, o sea, Dios, de millares de carneros? ¿Quiere Dios que haya muchísimas ofrendas, que uno haga muchos rituales, mucha vida religiosa, que uno vaya al templo y rece y haga todo tipo de piruetas? ¿Eso es lo que Dios quiere? Miríadas de ríos de aceite, o sea, que corran, que fluyan, montón de litros y litros de aceite que se usaban en el templo para encender la menorá, por ejemplo. Um, También puede ser un sinónimo todo esto de los millares de carneros y ríos de aceite, de la gran riqueza que hay que dedicar para las cosas rituales. ¿Es eso lo que Dios pide? Y acá dice algo espantoso, pero que bueno, es comprensible para la mentalidad de hace 2500 años. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? Quiere decir, tengo que hacer sacrificios realmente que me duelan, no solamente de plata, de animalitos en el templo, etcétera, sino dar a mi hijo mayor a cambio de mis pecados. Por supuesto, si hubiera sido una persona que estuviera en el camino del Shalom ya, no hubiera dicho ofrecer a mi primogénito por mi rebeldía, sino hubiera dicho cambiar de conducta, hacer cosas positivas, enseñarle a mi familia a portarse bien. Pero como es una persona que está alejada del camino, pero quiere ir por el camino correcto, propone cosas como mucho dinero gastado en rituales, como sacrificios, como ofrendas, como entregar al hijo a cambio de el perdón. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Yo tengo que dejar algo que yo quiero mucho para tener ese perdón. Necesito confesar una fe en un ser mágico divino. Necesito ser una creencia, alguna cosa. ¿Qué es lo que preciso?
¿Qué tengo que hacer? ¡Oh Dios, sálvame! Y acá el profeta te dice, ¿pero por qué estás buscando cosas raras? ¿Por qué estás inventando? ¿Por qué complicás la cosa? ¿Por qué vas a los pares de sufrir del mundo? No, dice en el 8, Él te ha declarado, oh hombre, o sea, ser humano, judío o no judío, Dios te ha dicho ya desde el principio de los tiempos qué es lo que Él quiere. Él te ha declarado lo que es bueno. Esto es lo que Él llama bueno, no que la sociedad llama bueno, no lo que Pedro Sánchez y todos sus corruptos llama bueno, sino lo que Dios llama que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? ¿Qué te está pidiendo a ti? Oh, vidente de este video, escuchante de este audio, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Y esto es algo que está desde Adán hasta acá, desde el primer ser humano hasta acá, y es algo que se repite, se repite, se repite, y es la construcción de Shalom. Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios te está pidiendo, ni rituales, ni liturgia, ni magia, ni supersticiones, ni amuletos, ni a estudiar cosas complicadas, ni a reunirte en algunos lugares para hacer danzas mesiánicas, ni a agitar banderas. No te pide que hagas sacrificios, ni que vayas al templo de Jerusalén. ¿Qué te está diciendo? Practica la justicia. Ama la misericordia. Andar humildemente con Dios. Se los traduzco. Es lo que venimos diciendo hace un montón de tiempo, que es construir Shalom a través de la justicia y la bondad, siendo humildes ante Dios. ¿Qué significa eso? En pensamientos, en palabra, en acciones, que todo lo nuestro esté acorde a esa intención de construir Shalom, de practicar la justicia, de actuar con bondad y de ser humildes para no estar inventando cuestiones como religiones o fes o dogmas o creencias, sino uno decir, primero está la justicia. Más allá de la justicia está la bondad, pero una no puede interrumpir a la otra. Si uno es demasiado bueno para ser injusto, está construyendo un camino de errores y de dolor. Y si uno es demasiado severo, ahí donde tiene que mostrar misericordia, está construyendo dolor. Y siempre tiene que estar en el fondo esta humildad para no dejarse atrapar por el ego, no dejarse llevar por religiones, supersticiones, todo tipo de cuestiones que no acercan a Dios y a la vida espiritual ni a construcción de Shalom. Por lo tanto, la pregunta que hizo Juan Manuel es esto lo que tiene que hacer: practicar justicia, amar la misericordia, andar humildemente con Dios. Nada más. Y con eso está asegurando que su vida va a ser equilibrada, interna, va a tener equilibrio con el prójimo y va a estar aportando para que el mundo sea un paraíso terrenal. Solo eso. El andar humildemente con Dios, vuelvo a decir, es conocer que somos limitados, que hay un Dios que nos creó, que tenemos obligaciones que hacer, que se basan esas obligaciones en la práctica de justicia, el amor y la misericordia, en pensar, hablar y hacer con justicia y bondad, con bondad y justicia. Y por eso mismo, así queda respondida la pregunta. Y puedes seguir leyendo el capítulo de Miqueas, donde habla cosas muy interesantes, pero le aconsejo que no lea ni estudie solo el Tanaj, lo que mal se llama la Biblia, sino que lo haga con un maestro que esté preparado para enseñarle. Así que si no quiere usted en lo individual ir por el camino del dolor, agarra el camino de la sabiduría, que es el que Miqueas le ha dado. Construye Shalom y le agradezco por haber llegado hasta aquí. Por lo cual, si llegaron a este momento del video, les pido que comenten aquí abajo: construyamos Shalom. Y luego agreguen cómo piensan ustedes aportar a la idea, pero por favor no repitan lemas, no repitan frases religiosas, no digan lo que es habitual decir, sino que sean creativos, cómo pueden aportar para que este mensaje llegue a todas las personas posibles, para que sea realmente un mundo espléndido de Shalom. De mi parte les deseo a todos ustedes Shalom y bendiciones.